Él para darles a conocer a Jesucristo. Un aplauso para el Señor. Bueno, la verdad es que algunos pastores estaban comprometidos hoy con un matrimonio que se celebraba en un lugar, estaba el supervisor y otros pastores más que fueron invitados a esa boda de un joven de la iglesia en el Molar. De todas maneras, creo que la iglesia en Vallecas va a tener templo para algún tiempo, porque a menos que, bueno, se abran otras iglesias, pero el crecimiento que tiene la iglesia en Vallecas es un crecimiento importante y vamos a prepararnos para cosas grandes en el Señor. Y quiero animarles, hermanos, porque hay que pensar en grande, porque tenemos un Dios grande. Eso de no puedo, no alcanzo, es que quién sabe, es que somos tan pequeños, es que somos tan pobres, con esa mentalidad no vamos a llegar a ninguna parte. Nosotros no tenemos, pero porque no tengamos en el bolsillo no quiere decir que no tenemos. Claro que sí tenemos. Usted abre la nevera de su casa y usted a lo mejor no ve nada, pero si usted tiene fe y usted tiene un Dios como el que tiene, usted dice que esta nevera no está vacía, esta nevera tiene algo. Y vamos a creerlo, porque Dios es un Dios de cosas imposibles. Y creo, hermanos, que las cosas en Dios son especiales cuando uno comienza a conocer a Dios. A Dios le gusta que nosotros seamos gente de retos, que asumamos retos, que asumamos desafíos teniendo el Dios que nosotros tenemos. Y creo que para eso estamos. Humanamente hablando, nosotros no podemos derribar ningún gigante. No somos rivales para ningún gigante, pero con Dios derribamos cualquier gigante. Así de que, hermano, Dios nos ha capacitado para la victoria. Estamos hechos para ganar, no para perder. Y vamos adelante en el nombre del Señor. Amén. Damos todos gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a colocarnos en pie, por favor, en esta hora. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Isaías, el capítulo número 54. Tal vez un texto conocido. Capítulo 54 del libro de Isaías. Vamos a leer el versículo número 2. Isaías capítulo 54, versículo 2, que a la letra dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Quiero que leamos todos el texto a una sola voz. Todos. Ensancha el sitio de tu tienda. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Vamos a orar esta tarde. Vamos a decirle al Señor que nos hable a todos en esta hora. Bueno, esta es una noche de celebración. Aquí nadie está corriendo hoy. Estamos de fiesta. Vamos entonces a oír la palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das, Señor Jesús, de invocar tu santo nombre. Padre Celestial, bendícenos en este momento. Trata con cada uno de nosotros de manera personal. Envíanos tu palabra y que tu palabra, Señor, en esta tarde corra y sea glorificada. Oh Dios Todopoderoso, bendícenos, bendice cada niño, cada joven, cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendice los amigos, que tu palabra, Señor, en esta hora haga en nosotros el efecto deseado. Llénanos de ti, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Damos todos? ¡Gloria! ¡Gloria! a Dios. Pueden sentarse, hermanos, tengan la bondad. Bueno, esta es una noche de celebración. Aquí nadie está corriendo hoy. Aquí estamos de fiesta. Vamos entonces a oír la palabra del Señor.
Creo que lo que hoy estamos celebrando, estos 10 años de apertura de la Iglesia del Señor aquí en Vallecas, hay una palabrita que resalta, es crecimiento. Dios nos ha venido dando un crecimiento importante y creo que la iglesia está llamada para crecer. El crecimiento conlleva unos aspectos importantes que hay que tener en cuenta. El crecimiento es completamente necesario, debe darse. Cuando no hay crecimiento debe haber preocupación. Pero el crecimiento debe a nosotros llevarnos a reflexionar, porque el crecimiento tiene unos aspectos muy necesarios y muy importantes para que cada uno de nosotros los tengamos en cuenta. Ustedes recuerdan la primera pareja que Dios creó, Adán y Eva. Dios los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero no solamente les dijo eso fue la primera parte. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pero con ese crecimiento y con esa fructificación y con esa multiplicación iban unos requisitos importantes que tienen que ellos tener cuidado, porque no se puede crecer de cualquier manera. Se tiene que crecer de la manera que Dios ha establecido. Es más, la Biblia dice creciendo con el crecimiento que da Dios. El Señor les dice: creced, fructificad, multiplicaos. Pero luego le dice: sojuzgad la tierra y señoread. Eso implica una actitud por parte de ellos para que el crecimiento se dé, porque de lo contrario sería un crecimiento peligroso, un crecimiento no sano, un crecimiento no conforme a Dios, porque era necesario regular el crecimiento con estas palabritas: sojuzgad la tierra y señoread en ella. ¿Qué es sojuzgar? Sojuzgar es tener control, ejercer un dominio. Eso es sojuzgar. Y señorear implica un gobierno. Y eso fue lo que específicamente les faltó a ellos. Porque cuando ellos se enfrentaron a la situación, se enfrentaron a la prueba, porque es que la obra de Dios enfrenta retos. Y el crecimiento enfrentará retos, aquí y en cualquier parte. La obra de Dios en todo el mundo ha enfrentado retos, porque al diablo no le gusta que la obra de Dios crezca. Usted notará a través de toda la Biblia la forma como el pueblo de Dios ha crecido, y eso ha desesperado al enemigo y ha buscado maneras de evitarlo, matando los niños, acabando con las familias, creándoles trabajos, haciéndoles difíciles la vida, persiguiéndolos, matándolos, bueno, muchas maneras, pero es imposible, porque la obra de Dios el diablo no la puede detener. Demos todo gloria al Señor. Pero Adán y Eva fallaron. Sojuzgad la tierra y señoread. Ellos no fueron capaces de controlar las cosas que comenzaron a venir a su mente en su momento. Ellos no fueron capaces de tener dominio sobre aquellos pensamientos que vinieron a su mente
de sublevarse, de rebelarse, de no obedecer, de ser como Dios, de llegar a vanagloriarse, a tener de pronto una actitud en contra del mismo Dios. Ellos no fueron capaces de eso, porque no era sencillamente dirigir una creación, era que ellos mismos tuvieran control de sus propios pensamientos, de las propias cosas que iban a venir a sus vidas, porque de lo contrario iban a tener problemas. Y efectivamente eso pasó. Ellos no fueron capaces de sojuzgar, no fueron capaces de señorear en sus mismas situaciones, en su propia vida. Es lo que pasa en el mundo. El mundo dice que gobierna y que tiene control de muchas cosas, pero ellos mismos son esclavos de sus propias pasiones. No son capaces de gobernar su propia vida ni sus propios pensamientos. Pero Dios a la iglesia le ha dado poder. Le ha dado poder para que viva en una dimensión especial y pueda tener dominio de muchas circunstancias en el nombre poderoso de Jesús. Demos todo gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Así de que el crecimiento es una bendición, pero implica que cada uno de nosotros nos involucremos allí, porque todos estamos creciendo. De alguna manera estamos creciendo y tiene que darse el crecimiento, porque el Señor habla de que somos como piedras vivas, edificados en esa gran construcción que se llama la iglesia. Y el crecimiento, por lo tanto, tiene que darse, es decir, es obligatorio que se dé. Pero el crecimiento implica un proceso. Tiene que haber un proceso. Las cosas tienen una manera de desarrollarse, tienen una manera de hacerse. Dios las hizo así, eso no va a cambiar nunca. Todo comienzo es pequeño, lo que indica que se debe tener mucho cuidado en momentos específicos. Yo creo que la vida humana, por ejemplo, hay que manejarla con mucho cuidado siempre. Pero cuando se es bebé, ese niño necesita unos cuidados específicos muy especiales, porque si la mamá se descuida, ese niño puede sufrir alguna infección, puede tener alguna situación de enfermedad grave, a veces puede ser irreparable o irreversible, pero no se va a hacer siempre bebé, se va a ir creciendo, los procesos se van dando y llega un momento en que ya no depende del papá ni de la mamá, va solo para la escuela. Usted tal vez los ha visto, que al principio usted lo llevaba, luego ellos ya no ni quieren que uno los lleve, ellos van solos, ellos ya estudian y ya luego comienzan a hablar y comienzan a pensar y a reflexionar como si fueran mayores. Pero así es la vida está planteada para cumplir procesos. Y en la iglesia es igual, en la vida cristiana es igual. Yo creo que los que llevan aquí algunos años en el Señor, pues no pueden pensar que son los mismos que cuando comenzaron, porque hay un tiempo, y hay un tiempo en el que han habido unas experiencias, y han habido unos momentos que se han vivido con Dios, que nos han llevado a una dimensión espiritual de madurez, en la que podemos ver la iglesia de una manera que no la veíamos antes, porque cuando nos convertimos en ese comienzo, para nosotros fue muy especial y nosotros vivíamos en un mundo donde solo cabíamos nosotros y era algo maravilloso, pero luego comenzamos a darnos cuenta que habían otras situaciones a las que comenzamos a enfrentarnos y comenzamos de pronto a tener momentos que nunca llegamos a imaginar que los íbamos a empezar a vivir, dificultades, problemas, situaciones aquí y allá, pero esas situaciones, en lugar de dañarnos o de desanimarnos, se convirtieron en un momento determinado en una bendición para que nosotros pudiéramos crecer, avanzar un peldaño más y tener más madurez y comenzar a experimentar el perfeccionamiento de nuestra vida cristiana. Nosotros no somos perfectos, ni hemos alcanzado ninguna perfección,
Pero lo que sí estamos es en el camino de la perfección y vamos cada día avanzando en ese proceso hasta llegar a ser como el Señor Jesucristo. Un aplauso para el Señor en esta hora. Bendito su nombre. Dice la Biblia, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no va a dejar las cosas a medias. Así de que ese crecimiento va a ir en un proceso ascendente, no descendente. Y uno puede darse cuenta en el transcurso de su vida cristiana cómo ha sido su crecimiento. Porque si su crecimiento se ha detenido, hay una enfermedad, algo está pasando, no es normal. Yo la otra vez visité a una señora, vi con mi esposa, y ella nos hablaba de su hija, que era el todo para ella, y yo pensé que era una bebé. Estaba una niña de unos 5 meses. Nos hablaba tan lindo de su bebé y su bebé, y resulta que, digo, quiero que la conozcan, es que ella es todo amor, y llegamos allá, y sí, la bebé tenía 32 años, era una niña de 32 años, pero realmente no hablaba, no caminaba, postrada en una cama, cuadraplégica, no podía coger nada con sus manos, sus dedos torcidos, toda malformada. Cuando la vimos, entonces ella nos explicó y nos dijo: pastor, lo que pasa es que mi bebé nació normal. Una enfermera la tomó, no nos dimos cuenta, y la hizo caer y le pegó en la cabeza con la orilla de la cuna, que era metálica, y nunca supimos luego, ya después, las investigaciones que se hicieron, pero le afectó el cerebro y le afectó el crecimiento, y mi niña nunca creció. Era muy pequeñita, estaba en su cama, 32 años de edad. Yo creo que cuando uno analiza eso y dice, bueno, aquí hubo un problema, y cuando no hay un crecimiento, las cosas llegan a un nivel de perjuicio. Pero hablando espiritualmente, la iglesia tiene que crecer, dice la Biblia, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo no va a venir por ninguna enana, ni por ninguna iglesia mal formada. Cristo vendrá por una iglesia conforme a su estatura, y una doncella hermosa que ha crecido para la gloria de su nombre. Denle ese aplauso al Señor, hermano, en esta hora. Bendito sea su nombre. Yo quiero que en esta tarde usted valore su crecimiento espiritual. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Cómo Dios le ha llevado, le ha conducido? Sus experiencias, porque sabe que se presenta un problema. El problema es que nosotros de pronto nos alegra el testimonio de los hermanos, y cómo Dios ha bendecido a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi sobrino, al pastor tal, el testimonio de la hermana tal, y nos alegran los testimonios y nos llenamos de gozo con los testimonios y la bendición de Dios para otros. Pero nosotros nos quedamos como al margen de lo que nos pasa a nosotros, porque el crecimiento no es viendo crecer a los demás. Yo tengo que crecer. Para mí es inspirador ver lo que Dios hace en otro, pero para mí debe ser motivo de una experiencia personal, sentir a Dios en mi vida y saber que Él está creciendo en mí y yo estoy creciendo en Él, porque de lo contrario, entonces mi vida irá en un retroceso. Yo no puedo vivir con la experiencia de los demás. Las vírgenes que no fueron prudentes vivieron de la luz de las prudentes. Ellas tenían su lámpara prendida mientras las otras no. Pues claro, las lámparas de aquellas iluminaban y ellas se acostumbraron a vivir del aceite y de la luz de las otras. Nosotros no podemos vivir de las oraciones de los demás, ni podemos vivir porque el otro siente mucho a Dios y yo soy su amigo o yo soy su hijo. Yo necesito vivir de las bendiciones que Dios me da a mí, de lo que Dios me ha dado a mí, del poder que Dios me ha dado a mí, de las experiencias de Dios para mí. Demos todo gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. El apóstol llegó un día a visitar a los hebreos
Y él le llamó tanto la atención ver una congregación seguramente muy grande. Pero miren lo que les dijo: estoy muy extrañado, porque yo estaba convencido que me iba a encontrar con una iglesia que conocía, con una iglesia que era madura, con una iglesia que debiera con los años que tiene de ser maestra. Pero me doy cuenta después de tanto tiempo de que tengo que volverle a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Claro que la leche es buena. Y un bebé bebe leche. Solo lo que bebe es leche. Pero mientras es bebé, pero él no va a ser bebé toda la vida. Y en la leche se queda a un lugar y luego seguimos comiendo otras cosas. Pero el apóstol llegó a esa iglesia y se encontró que no había un crecimiento espiritual, no había una madurez en la doctrina, no había ni siquiera una madurez en el campo de la comunión cristiana. Y el hermano dice: estoy preocupado porque no veo ningún crecimiento. Están estáticos, están estancados. Yo me doy cuenta de que el tiempo ha pasado, pero la palabra como que no ha surtido efecto y no avanza la palabra de Dios en sus vidas. Total, hay una enfermedad, y las enfermedades, una vez detectadas, hay que procurar erradicarlas, hay que hacer lo que sea. Ayer estaba visitando a una hermanita que está muy grave en el hospital. Le iban a quitar sus ovarios para impedir que hiciera metástasis en los ovarios, el cáncer. Pero ¿qué va? Los médicos dijeron: no, todo está invadido, todo es un solo bloque, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Las enfermedades llegan a un punto en que invaden, y el propósito es matar. Y no, la persona como que no tiene ese espíritu de regresar, de volver otra vez como a la vida, porque la enfermedad lo lleva hacia la muerte. Pero yo creo, hermanos, que nosotros somos una iglesia que creemos en el poder de Dios. Yo creo en un Dios que hace milagros. Yo creo en un Dios que resucita a los muertos. Yo creo en un Dios que renueva los corazones. Yo creo en un Dios que hace nuevas todas las cosas. Yo creo en un Dios que es capaz de cambiarlo todo en un momento. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Él puede colocar en el corazón lo que hace falta. Él puede hacer nuevo algún sentimiento. Si de pronto se quedó por allá aparcado hace mucho tiempo el deseo de servir, Él puede activarlo esta misma tarde. Ese amor hacia las cosas de Dios, ese deseo del culto, ese deseo de la presencia de Dios, ese deseo de buscarle. Porque yo creo que un templo sin Dios no tiene sentido. Aquí el más grande que este templo se llama Jesucristo el Señor. El pueblo de Israel lloraba por el templo. Y ahora mismo Israel tiene unos muros que se llaman el muro de los lamentos. Los que han tenido la oportunidad de ir a Israel, a Jerusalén, ven unos muros grandes y ven a los judíos allá cabeceando, rogando a Dios por el nuevo templo, y se preparan por el nuevo templo. Usted escucha hablar a un judío de estos ortodoxos y usted le dice: estamos orando porque queremos el nuevo templo. Ya preparan al sacerdote, preparan todas las cosas las preparan porque quieren el tercer templo. Pero ¿saben una cosa? Anhelan el templo, pero no anhelan al Dios del templo. Y creo que ahí es donde radica todo el asunto. Lo más importante es Dios, no es el templo, es Dios. Y si Dios está, todo lo demás cobra sentido, todo lo demás cobra valor, todo lo demás será importante. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. El Señor le dijo a Jacob: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Eso es un proceso. No te voy a soltar. Y creo que estas palabras no son para Jacob solamente, son para usted. Aplíquelas a su vida, hermano, que Dios se las está diciendo esta tarde a usted. No te voy a dejar hasta que haya hecho lo que yo quiero hacer en tu vida. Pero eso depende de si nosotros lo dejamos. Si nosotros no lo dejamos, Dios no va a hacerlo. Pero si nosotros lo permitimos, hermano, Dios lo va a hacer. Y usted se va a dar cuenta de todo lo que Dios va a hacer a través de su vida, a donde Dios es capaz de llevar su vida, de lo que usted va a hacer, porque Dios haremos proezas. Demos todo gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Yo siento la presencia del Señor en este lugar. Ensancha el sitio de tu tienda. Sí, vamos a crecer, pero necesitamos enfrentarnos a las situaciones. ¿Qué importa que vengan los retos? La iglesia primitiva pagó con su vida. Si usted lee la Biblia, usted se da cuenta de que crecer a la iglesia primitiva le costó la muerte de muchos, porque el gobierno se levanta contra ellos. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que vino persecución furiosa. Y muchos hermanos perdieron sus tierras, perdieron sus familias. Ahora, hace como 20 días estuve en Berlín, en Alemania. Fuimos con unos pastores a atender una situación allí. Y vimos el muro, lo que queda del muro de Berlín de aquel entonces, que separó a las dos Alemanias. Y había un señor que estaba con nosotros y nos decía: qué terrible ese muro que separó a estas dos Alemanias, familias que nunca se encontraron, familias que nunca se vieron. Yo creo que tiene que ser muy duro una separación donde hay persecución, donde el hijo nunca más se vuelve a encontrar con el padre y muchas situaciones difíciles pasan. Pues yo creo que Israel, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano convertido, pasó situaciones así donde las persecuciones vivieron y ellos tal vez nunca volvieron a encontrarse. Pero usted lee en la Biblia que por donde iban predicando el evangelio de Jesucristo. Parece que esas cosas como que no los detuvieron, no fueron una razón como para decirle: no, pues con este problema, ¿quién va a seguir uno al Señor? Con esta situación, ¿quién va a seguir uno al evangelio? Es que no, es que es muy difícil. Con tanta persecución, con tanta burla, con la situación como está, es que es muy difícil ser cristiano. Cualquiera de nosotros pudiera decir ahora: ¿quién va a crecer espiritualmente? Los niños, ¿cómo van a crecer? En estos días oía a alguien que decía: si yo me casara ahora, yo me plantearía tener familia por la situación como está para los niños ahora, esta generación. Y en cierta forma tiene razón. Pero yo le decía: bueno, y entonces, ¿dónde está el Dios que predicamos? ¿Dónde está el Dios que creemos? Porque el Dios que ayudó a los demás atrás nos ayudará ahora. Nos ayudará ahora con nuestros hijos. Porque Dios es el mismo, Él no ha cambiado. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo voy a ser cristiano con tanta situación? Unos jóvenes me decían: pastor, no, vamos a retirar del colegio, del instituto. Es muy difícil ser cristiano con tanta muchacha en conversa que va allí y que nos dicen tantas cosas y no soportamos. Y no, es que nos tocaría entonces salirnos del mundo. Yo creo, hermanos, que el evangelio está hecho para vivirlo en cualquier situación, para vivirlo en cualquier circunstancia, en cualquier lugar y bajo cualquier presión. El Señor le dice a la iglesia de Pérgamo que sé dónde moras, donde tiene Satanás el trono. Usted puede imaginarse una ciudad como Pérgamo, donde tiene Satanás el trono. ¿Qué no se vivía en esa ciudad? ¿Qué no se hacía? ¿Qué no se veía? ¿Qué cosas no eran permitidas? Era impresionante. Y yo creo que el ambiente mundanal tenía que ser extremo. Pero Dios habló de los hermanos que retenían su nombre y retenían su fe. Porque la fe no es cuestión de un lugar o de una circunstancia. La fe depende de Dios. Y si usted y yo tenemos fe en Dios,
José, dice la Biblia que tuvo hijos. Y hay una expresión que me gusta mucho de él que dice: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Sacó partido, sacó provecho, capitalizó en los momentos más difíciles de su vida. Usted que conoce la historia de José sabe lo que fue Egipto para él. Fue la tierra de su aflicción. Estuvo preso muchos años, olvidado de todo el mundo. Vivió en agonía. Fueron muchos años de olvido. Pero dice: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Usted nunca lo ve renegando, ni diciendo: ¿quién va a ser cristiano aquí en semejante soledad? ¿Dónde está Dios que me guarda? Si yo no pequé con nadie, yo no pequé con la esposa de Potifar, yo no tuve la culpa de la situación de mis hermanos eran malos, yo antes informaba de la mala conducta de ellos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me ha olvidado? ¿Por qué Dios ha permitido esto si yo soy tan buen cristiano? Yo creo que de eso nunca se trató. José se dio cuenta que Dios estaba con él aún en la misma cárcel y vivió para Dios, porque de eso se trata. Eso se llama crecer, porque cuando uno es consciente de la presencia de Dios, tiene todo dispuesto para crecer en Dios y para hacer obras grandes en el Señor. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Sacó provecho de los momentos duros. Y yo creo que de eso se trata. Dios en ningún momento nos dijo que todo nos iba a salir a pedir de boca, que no íbamos a llorar nunca, que nunca nos íbamos a enfermar. Él nunca nos dijo: ustedes siempre van a tener trabajo con buenos sueldos, ustedes no van a tener necesidad de nada. No, en el mundo tendréis aflicción. Eso sí lo dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo y vosotros también viviréis. Creo que teniendo un Dios como el que tenemos y promesas como las que tenemos, el poder de Dios como el que tenemos, el nombre de Él como el que tenemos y que ha sido invocado sobre nosotros, yo creo que vale la pena levantarnos con fuerza y con ánimo para enfrentar todas las circunstancias que vengan, sea el mundo, sea el pecado, lo que sea, y salir victoriosos en el nombre de Jesucristo, porque Dios nos ha dado un crecimiento especial que nos lleva a nosotros a enfrentar las situaciones. Demos todo gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Sí, vamos a crecer, pero vamos a crecer teniendo cuidado de todas las cosas que Dios nos ha dado. No vamos a perder ni echar en el olvido todas las cosas maravillosas que hemos vivido. Y si usted cree que ha perdido algo, pues yo creo que esta tarde Dios lo ha traído para que las recupere nuevamente. Jesucristo está por regresar y Él viene por una iglesia activa, viene por una iglesia que trabaja. ¿Usted no le llama la atención que en la mañana, dice la Biblia, que al amanecer Jesús se apareció y vio a los discípulos que estaban remando con gran dificultad y ellos estaban luchando, tratando de sobrevivir? Y yo creo que de eso se trata, de que cuando el Señor venga nos encuentre luchando, nos encuentre trabajando, porque una de las dinámicas de la iglesia es trabajo. Vamos a por más, como decía el eslogan de los hermanos, vamos a por ello. Y creo que hay mucho que hacer. Si usted se pone a pensar qué puede hacer para Dios, usted escribe una lista y usted se le va a acabar la hoja de todo lo que puede hacer. Pero no solamente lo escriba, usted dígale: Señor, ayúdame a hacerlo, dame poder para hacerlo, porque de eso se trata el reto. No solamente de tener un rótulo, soy cristiano, sino que soy cristiano para